me vuelvo a presentar. Soy Silvia Siqueiros, estoy en el laboratorio de serodiagnóstico del Laboratorio Estatal de Salud Pública y aparte de todo lo que ya dijeron, uno de los diagnósticos a mi cargo en este momento es el de la brucelosis humana y es el tema de esta presentación. A manera de introducción, la brucelosis es una de las principales zoonosis ocasionadas por bacterias del género Brucella. Es una enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano que afecta a bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, camélidos y perros, y puede infectar a otros rumiantes también, mamíferos marinos y al ser humano. Ataca a un número elevado e inusual de animales al mismo tiempo y lugar y se propaga con rapidez, ocasionando grandes pérdidas económicas a la ganadería nacional. Como generalidades, pues tenemos que la bacteria de Brucella son bacilos cortos gram negativos, son bacterias intracelulares facultativas, lo que dificulta el tratamiento o hace que su tratamiento como enfermedad sea un poco agresivo y de larga duración. Tiene también una distribución universal y es endémica en nuestro país. Las muertes no superan el 2% y en los humanos el periodo de incubación es de 1 a 8 semanas. Los síntomas comienzan de 1 o 2 meses después de la exposición y el principal síntoma de esta enfermedad es la fiebre ondulante, predominio vespertino, seguido de cefalea, mialgias, artralgias y diaforesis también, principalmente nocturnas. En animales, por otra parte, los síntomas son abortos, la disminución de la producción láctea y la infertilidad de especies susceptibles. Esta enfermedad, o sea, la enfermedad que causa la brucela, la brucelosis, también puede ser llamada fiebre de Malta, mediterránea o ondulante. Y según la OMS, está clasificada de la siguiente manera. Brucelosis debida a Brucella melitensis, brucelosis debida a Brucella abortus, brucelosis debida a Brucella suis, brucelosis debida a Brucella canis, otras brucelosis en donde se incluye Brucella ovis, y brucelosis no especificada. Pues Brucella tiene muchas especies, ¿no? Como lo son Brucella melitensis, Brucella abortus, suis, canis, ovis, neotomae, microti, inopinata, seti y pinipedialis. Estas especies tienen pues hospederos así como predilectos, ¿no? Donde es más común que las encontremos. Por ejemplo, Brucella melitensis es más común encontrarla en cabras, Brucella abortus es más común encontrarla en ganado bovino, pero también esto no quiere decir que sean exclusivas. Podemos también encontrar melitensis en ganado bovino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brucella suis, esta se encuentra principalmente en cerdos, Brucella canis se encuentra principalmente en perros, ovis principalmente en ovejas, neotomae, por ejemplo, en ratas canguro, y así sucesivamente. Cada especie tiene su hospedero predilecto, por así decirlo. También aparte, Brucella, estas especies, por así decirlo, se dividen en cepas lisas y rugosas. Las cepas lisas de Brucella son aquellas que generan colonias lisas, ¿no? Entre estas, o en esta clasificación, se encuentran lo que son Brucella melitensis, abortus y suis, y estas son las que atacan principalmente al ser humano y son las más patógenas. En el caso de Brucella melitensis, es la más común y también la que causa una enfermedad más severa en los humanos. Estas tres cepas o estas tres especies son las que detectamos en el diagnóstico en el laboratorio estatal y se detectan por medio de técnicas serológicas. En el caso de las cepas rugosas, tenemos que son aquellas que son colonias que crean
cepas rugosas, ¿no? Entre ellas están Canis y Ovis, por ejemplo, y son detectadas principalmente mediante cultivo. El cultivo no lo realizamos en el laboratorio estatal. Entre los estados que realizan esta prueba se encuentra Nuevo León, por ejemplo, que en ese estado realizan mucho cultivo de Brucela, y pues sería la otra el INDRE, ¿no? Nada más el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Pues como vemos, Brucela está en toda la naturaleza, ¿no? Que van desde las cabras, las vacas y animales comunes, hasta zorros, alces, monos, osos polares, el delfín, etcétera. Están por todos lados. Como dato curioso, pues esta bacteria ha sido considerada como un agente con gran potencial para el bioterrorismo, y esto es debido a sus aerosoles son bastante infecciosos. ¿Y cómo se transmite? Bueno, pues en el ser humano se adquiere por 3 vías, ¿no? Que son la ingestión, el contacto y la inhalación. En cuanto a la ingestión, pues esta debe ser de leche no pasteurizada o bronca, o sus productos y derivados que provienen de animales infectados. Esta es la vía que produce más del 50% de los casos de brucelosis en los humanos, y lo que principalmente se consume es el queso fresco. Debido a eso, pues son los grandes brotes en humanos, principalmente. Y pues esta es una enfermedad ocupacional de alto riesgo por estas 2 vías que siguen, ¿no? Por el contacto y por la inhalación. Ya que médicos veterinarios, las personas que trabajan en los rastros o directamente con el ganado o estos animales, son los que principalmente se infectan mediante el contacto, pues con productos, subproductos y desechos orgánicos, como tejidos o excreciones de animales que padecen la enfermedad. También los fetos de los abortos provocados por Brucella abortus son bastante infecciosos, y si no se tienen los cuidados necesarios, pues es muy probable que nos infectemos. También si alguno de los trabajadores trae alguna cortada expuesta y está con alguno de estos productos orgánicos de algún animal contaminado, también es probable que se enferme. En cuanto a la inhalación, pues esta puede ser de polvos de corrales, establos o mataderos donde la bacteria se encuentre, y además pues esta está asociada al proceso de muestras en el laboratorio. Los excrementos de ganado bovino, por ejemplo, una vez que están secos, hacen estos polvos, ¿no? Y estos polvos pues pueden infectar a las personas que se encuentran laborando en ese rastro o en ese lugar donde estén esos animales. En el laboratorio, pues, Brucella, el cultivo es altamente contagioso y es necesario un nivel de bioseguridad 3 para realizar esta técnica. Entonces, pues, es de gran importancia usar todos nuestros equipos de protección personal, tanto químicos como médicos veterinarios o cualquier persona que trabaje directamente con estos animales, para evitar, pues, contaminaciones. La brucelosis también se clasifica como una enfermedad aguda, subaguda y crónica, esto dependiendo del tiempo, ¿no?, que tengamos con la enfermedad. Y como podemos ver en la gráfica, también dependiendo de este tiempo es como van a ir apareciendo los anticuerpos contra la bacteria. Ya en una enfermedad crónica, pues los síntomas son un poco más severos, pues Brucella se puede alojar en huesos o en algún órgano específico, y por ejemplo podemos tener hasta neurobrucelosis. En el caso de cómo se distribuye la bacteria o la enfermedad, en nivel nacional, tenemos que en el 2020 se presentaron 875 casos, y en el 2019 tenemos que se presentaron 1,654. Pues se puede ver, ¿no?, una
disminución considerable a nivel nacional, pero pues como ya sabemos, el COVID afectó todo. Eso se puede deber a que no hubo mucho movimiento poblacional, que no se compraron tantos quesos en las tienditas porque la gente no salió, entre otras cosas, pero pues son cuestiones como que ajenas, ¿no? Se encuentra pues la brucelosis en todos los estados del país. Todos los estados del país reportan casos año con año y estos son los casos de 2020 y 2019. El 70.6% de los casos se encuentran en los estados de Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Puebla y San Luis Potosí. Como podemos ver, por ejemplo, en 2019, los estados con más casos fueron Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí. Y en el caso de 2020 fueron Coahuila, Michoacán, México, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y ahí no alcanzo a ver, creo que Zacatecas, que son los que recopilan pues estos 70% de los casos. En el caso de Sonora, en 2019 solo tuvimos 4 casos y en 2020 solamente tuvimos 2 casos. Cabe mencionar aquí que muchas veces los casos de Sonora, o sea, Sonora es un estado libre de brucelosis en cuanto a animales respecta, ¿no? Sabemos que somos un estado ganadero y que es muy importante, ¿no?, estar con esta certificación de ser libres de brucelosis. Entonces, ¿qué pasa con estos casos, no? Generalmente estos casos son casos importados. Son mucha gente que viajó a Sinaloa, por ejemplo, y vino ya infectada, comió algo o estuvo en cierta actividad riesgosa y se volvió a Sonora. O otro probable escenario que ya ocurrió y que sí se han dado brotes en la entidad fue hace algunos años que se presentó un brote grande en un pueblo cerca de Navojoa debido a que un señor compró cabras muy baratas, ¿verdad? En Sinaloa, entonces se las trajo a su rancho y empezó a producir queso. Entonces este queso pues lo distribuyó por el pueblo y muchas personas fueron infectadas. Esto se puede saber porque tenemos en el estado de Sonora un comité estatal de la brucelosis que integra pues varias, es multidisciplinario, integra varias dependencias y pues lo que se hace aquí es cuando un caso se confirma en el laboratorio estatal, hay gente que va y hace una investigación epidemiológica. Se va con la persona, se le pregunta qué fue lo que pasó, si comió algún queso, fue por enfermedad ocupacional. En el caso de que contesten de que comió algún queso, se le pregunta dónde lo compró, se ve y se investiga la tienda en donde lo compró y se pide que se diga en qué parte se realizó ese queso, se va hasta el pueblo donde, perdón, se va hasta el pueblo donde se realizó el queso o el lugar donde se realizó el queso y se muestrean a los animales. Entonces es todo un trabajo grande en donde siempre se sigue, en cada caso está documentado pues de qué pasó, dónde fue y qué se hizo. Tal vez pues todo este trabajo es bastante pesado porque muchas de las personas no quieren cooperar por lo mismo de lo que significa que por ejemplo, que una vaca de algún rancho sea positiva a brucela, ¿no? Significan muchas pérdidas, entonces no quieren cooperar, pero pues siempre se hace todo lo posible para ver de dónde vino la infección y qué fue lo que pasó con ese caso. Como les digo, el control de esta enfermedad se requiere de la participación conjunta de acuerdo a su ámbito de competencia de la Secretaría de Salud,
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es la SAGARPA, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y en la regulación sanitaria de los alimentos, así como de otros sectores social y privado a través de la promoción de la salud, el saneamiento básico, la atención médica y capacitación del personal de salud. También, pues, aparte de hacer vigilancia, ¿no?, epidemiológica y a los animales, también COFEPRIS muestrea quesos al azar. Tiene programas en donde cada ciertos meses va a tiendas o supermercados y muestrea quesos, se llevan al laboratorio estatal y se realiza PCR para confirmar o descartar brucelosis. En cuanto a las medidas de prevención de esta enfermedad, tenemos lo siguiente. Se debe fomentar el lavado de manos con agua y jabón antes de comer y después de tener contacto con animales y sus productos o desechos. Promover la elaboración de productos y derivados con leche hervida o pasteurizada. Recomendar el consumo de leche pasteurizada o que haya sido sometida a proceso de ebullición en casa. Recomendar el consumo de leche pasteurizada. Recomendar el evitar consumir productos derivados de la leche de los que no se tenga la certeza de que estén libres de brucelosis. Promover entre las personas expuestas, como ganaderos, médicos veterinarios, trabajadores de rastros, etcétera, el uso de ropa y equipo que disminuye el riesgo que existe por el contacto con los animales o sus productos y desechos. Recomendar que los donadores de sangre sean negativos a las pruebas serológicas a brucelosis. Esto, pues, siempre que una persona va a donar sangre, se realiza la prueba de rosa de Bengala y si es positiva, pues no se permite que esta persona sea donadora, ¿no? Porque también se puede transmitir mediante esta vía. La observancia de la normatividad que marca SAGARPA a los productores pecuarios sobre las prácticas de producción, prácticas de higiene y seguridad en los sitios de trabajo, como son unidades de producción pecuaria, rastros, mercados y laboratorios, el uso de cercas de separación para evitar la convivencia estrecha con los animales en cría de traspatio, la disposición sanitaria de los cadáveres de animales enfermos, así como los abortos y anexos de estos, el manejo sanitario de agua y pues recomendar que los trabajadores se realicen exámenes médicos y estudios de laboratorio periódicamente. Para realizar las acciones de vigilancia epidemiológica de la brucelosis se deben de considerar las siguientes definiciones operacionales. Esto también con el fin de ayudar a los médicos a detectar la enfermedad. Como caso sospechoso de brucelosis, tenemos que es toda persona que presente fiebre o 2 o más de los siguientes signos y síntomas, como lo son la cefalea, diaforesis, dolor abdominal, anorexia, mialgias, artralgias, astenia, dinamia, hiporexia, náuseas, vómitos o escalofríos y con factores de riesgo para padecer brucelosis. Después tenemos el caso probable de brucelosis, que es todo caso sospechoso que tenga resultado de laboratorio positivo a la aglutinación con antígeno rosa de Bengala. Y tenemos por último el caso confirmado de brucelosis, que es todo caso probable que tenga resultados positivos a las pruebas confirmatorias del laboratorio, que son la aglutinación estándar y aglutinación en presencia de 2-mercaptoetanol con o sin que sea positivo a homocultivo. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, que es lo que hacemos en el laboratorio estatal, tenemos que puede ser directo e indirecto. Directo, pues va a ser el cultivo, e indirecto va a ser la serología. Y esta es la parte que realizo yo. Como el cultivo es una prueba específica que es poco utilizada y para este también se necesita la tipificación de la bacteria en placas de agar. En cuanto a la toma de muestra, pues es importante que esta sea en el inicio de la fase febril de la enfermedad, que es la fase aguda, y antes de dar inicio al tratamiento de los antibióticos.
Esto nos va a dar mayores posibilidades de lograr aislar la bacteria. La muestra puede ser sangre total, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, sinovial, ganglios linfáticos, y para estos 4 primeros se recomienda utilizar un medio bifásico de Ruiz Castañeda. Para los ganglios linfáticos, solución salina estéril. En cuanto a la tipificación, debemos utilizar una tinción Gram. El aislamiento puede ser en TCA o ahogar sangre o incluso McConkey. En TCA, por ejemplo, produce colonias pequeñas y translúcidas, y también debemos realizar pruebas bioquímicas como urea, entre otras. Y pues en la serología tenemos que en la brucelosis de forma rutinaria se realizan 2 pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos, una presuntiva y otra confirmatoria, que esta confirmatoria en realidad son 2. Se llevan a cabo después de la primera consulta en que clínicamente se sospecha de la enfermedad y antes de iniciar el tratamiento farmacológico, para repetirse después como pruebas de control a los 30, 90 y 180 días en que se concluye el tratamiento. Esto es muy importante porque nosotros podemos ir viendo la evolución del paciente, ¿no? Con estos controles a los 30, 90 y 180 días, en las pruebas se reportan títulos de anticuerpos, y conforme vamos evaluando, ¿no?, las muestras a los 30, 90 y 180 días, podemos ver cómo disminuyen estos anticuerpos o bien cómo va subiendo de título. Y esto va a depender de que también se esté tomando el tratamiento el paciente, de que lo siga al pie de la letra o que lo haya dejado, o bien puede ser que no le esté funcionando y que tengamos que cambiar de tratamiento. Bueno, la primera prueba al momento de llegar la muestra al laboratorio es la prueba de aglutinación con antígeno rosa de Bengala. Esta prueba detecta anticuerpos totales específicos de Brucela por medio de reacciones de aglutinación antígeno-anticuerpo, para lo cual se utiliza un antígeno de Brucella abortus, una cepa 99S acidificada, regulado y teñido con rosa de Bengala a un pH de 3.65. En esta prueba detectamos tanto anticuerpos IgM, IgG e IgA. Es una prueba cualitativa, rápida y sirve como prueba tamiz por su alta sensibilidad. La prueba es una prueba muy sencilla, solo se toman 4 minutos, en donde se mezclan cantidades iguales tanto de muestra como de antígeno rosa de Bengala, y se ponen a reaccionar por estos 4 minutos. Los resultados se interpretan como positivo si existe la formación de grumos de aglutinación, y negativo si no existe aglutinación dentro de los 4 minutos especificados por la prueba. Aquí en la imagen de hasta abajo podemos ver una prueba positiva y una prueba negativa. En la prueba positiva, pues no se alcanza a apreciar muy bien que digamos, pero hay formación de grumos, ¿no? Y en la negativa se ve como todo liso así. La prueba tiene validez cualitativa y no se recomienda hacer diluciones. El resultado se invalida si se lee después de los 4 minutos, y los sueros positivos deben de ser analizados con las pruebas confirmatorias, que son aglutinación estándar en microplaca y aglutinación en presencia de 2-mercaptoetanol. Pues las pruebas confirmatorias son estas dos, generalmente se abrevian como SAT y 2ME. Estas pruebas se hacen a la par. Lo único es, el procedimiento es exactamente igual para las dos, lo único que cambia es el diluyente de la muestra. En el caso de la aglutinación estándar, utilizamos una solución salina fenolada, y en el caso de la aglutinación con 2-mercaptoetanol, utilizamos un diluyente de 2-mercaptoetanol. El diagnóstico, pues, serológico se realiza mediante la detección de estos anticuerpos anti-Brucella por medio de reacciones de aglutinación, también antígeno y anticuerpo. Y también en esta prueba se emplea una solución o suspensión de bacterias de Brucella abortus
de baja virulencia inactivada que actúa como el antígeno, reaccionando con los anticuerpos específicos antibrucela presentes en el suero del paciente y forman una malla de aglutinación visible al final del pozo de la placa. En la prueba de aglutinación estándar se detectan principalmente anticuerpos de IgM e IgG, y en la prueba de 2-mercaptoetanol, debido a la actividad reductora del reactivo de 2-mercaptoetanol, este rompe los puentes disulfuro de las inmunoglobulinas IgM y las inactiva, y lo que se observa es una aglutinación únicamente de las inmunoglobulinas IgG. Esta es una plaquita de pruebas. Generalmente se hacen 9 diluciones, aquí solo hay 8, ¿no? Pero es ilustrativo. Se hacen 9 diluciones de la muestra y se ve cuál fue la última dilución positiva, y de esta manera se reporta. Una reacción positiva, pues, es la formación de una malla de aglutinación con clarificación del medio, y una reacción negativa tiene turbidez del medio, y en el fondo se aprecia un cúmulo de células sedimentadas en forma de botón. En la imagen, pues, por ejemplo, en el inciso A, podemos ver que se ve así como totalmente cubierto con algo el fondo de la plaquita. La malla puede ser de distintas formas, puede o bien cubrir absolutamente todo el fondo como en el inciso A, o puede ser así como en el inciso B, que tiene forma diferente, y eso también es positivo. Por ejemplo, en el inciso A, donde está la letra en la plaquita, podemos ver que existe malla hasta una dilución 1.1280. Y ya en la dilusión 1.2560 se puede apreciar un punto y turbidez en el medio. En el caso en donde está la letra B, podemos observar la malla de aglutinación hasta la dilución 1.320. En el caso del inciso C, hasta 1.20. Y, por ejemplo, en el caso en la línea F, podemos observar que es una muestra negativa, ¿no? Porque no presenta ninguna malla de aglutinación, y en todas las diluciones existe el puntito característico de las muestras negativas. En cuanto a la interpretación de resultados de estas pruebas, tenemos que la aglutinación estándar en microplaca se considera positiva a partir de una dilución 1.80. Títulos menores a esto no son significativos, ya que solo representa un contacto con brucela en alguna etapa de la vida del individuo. Sin embargo, la enfermedad no se descarta por completo, por lo que es importante complementar el diagnóstico con la prueba de aglutinación con 2-mercaptoetanol. En el caso del 2-mercaptoetanol, los resultados se consideran significativos desde títulos de 1.20 y reflejan una etapa activa de la infección. Para poder dar una conclusión diagnóstica al paciente, nosotros tenemos que conjuntar los resultados de las 3 pruebas y dar esta conclusión con base en la norma 022. Y en esta tabla podemos ver los diferentes resultados, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una muestra que nos dio negativa a rosa de Bengala, negativo al SAT y negativo a 2-mercaptoetanol, el resultado, la conclusión diagnóstica va a ser negativo, y la interpretación va a ser que es un caso negativo. Si el rosa de Bengala nos resultó positivo, tenemos un SAT negativo y un 2-mercapto negativo, o bien tenemos un SAT menor a 1.40 con un 2-mercapto negativo, se debe confirmar el resultado y se le solicita por única vez una segunda muestra 15 días después de la primera toma. Si al analizar esta segunda muestra se siguen obteniendo los mismos resultados, entonces se descarta como caso de brucelosis. Si tenemos un rosa de Bengala positivo, un SAT mayor o igual a 1.80, un 2-mercapto negativo, entonces el resultado va a ser positivo. Y esto quiere decir que estamos en una
infección en etapa inicial. Si tenemos un caso en donde el rosa de Bengala sea positivo, un SAT mayor a 1.20 y un 2-mercapto mayor o igual a 1.20, el resultado también va a ser positivo. Y esto quiere decir que tenemos una infección de curso prolongado. Y por último, si tenemos un rosa de Bengala positivo, un SAT negativo y un 2-mercapto mayor o igual a 1.20, se debe repetir el estudio y hay que revisar la técnica. Esto quiere decir que realizamos alguna cosa mal, no montamos la muestra, algo le pasó al reactivo, porque si se recordarán, SAT detecta anticuerpos totales, es decir, todos los IgM, los IgG. Y 2-mercapto solo detecta IgG. Entonces, si yo tengo un 2-mercapto positivo, SAT me lo debe haber detectado también. Entonces, pues, eso indica que debemos de repetir la técnica y ver qué fue lo que pasó. Y pues el tratamiento, como les mencioné, es un poco pesado, por eso muchos pacientes lo abandonan. Existen varios esquemas y son los siguientes, ¿no? El esquema A, por ejemplo, es la primera elección en adultos con función renal normal, en mujeres no embarazadas ni en lactancia, y es tetraciclina en tabletas o comprimidos de 500 miligramos cada 6 horas por 21 días, más streptomicina, solución inyectable de 1 gramo cada 24 horas por 21 días. El esquema B está indicado en niños menores de 8 años y mujeres embarazadas y ancianos. En adultos es rifampicina 300 miligramos cada 8 horas, más trimetoprim con sulfametaxazol 160, 800 miligramos cada 12 horas por 21 días. Y los niños son rifampicina 20 miligramos por kilogramo por día, dividido en 3 dosis, más trimetoprim con sulfametoxazol 840 miligramos por kilo por día, dividido en 2 dosis por 21 días. Y el esquema C es en caso de que que exista fracaso con la administración de los esquemas A y B, o en los que la enfermedad presenta curso prolongado. Y se da doxiciclina 200 miligramos cada 24 horas por 6 semanas, más rifampicina de 600 a 900 miligramos cada 24 horas por 6 semanas. Y en los niños se da doxiciclina 4 a 5 miligramos por kilogramo por día, por 6 semanas, divididos en 3 dosis, más rifampicina 20 miligramos por kilogramo por día, dividido en 3 dosis por 6 semanas. Y bueno, pues hasta ahí llegaría lo de brucelosis en humanos, y les quería compartir también un poquito de lo que es la brucelosis en los animales. En el caso de los animales, pues los animales enfermos, como sabemos, son la principal fuente de dispersión de la bacteria. Un animal enfermo en un rebaño puede fácilmente diseminar la enfermedad de los animales sanos o incluso en rebaños cercanos. La infección con brucela en machos genera inflamación en los testículos y en hembras provoca el aborto, ¿no? En caso de vacas lecheras, la producción de la leche se ve minimizada. Además, se ha mostrado que un gran porcentaje de vacas infectadas pues libera la bacteria por la leche, que es pues la principal vía de infección para nosotros los humanos, ¿no? Al consumir esta leche infectada. Todo esto pues conlleva grandes pérdidas económicas en la industria ganadera, principalmente por abortos, la retención placentaria, la disminución de la producción lechera y el alumbramiento de becerros con debilidad y bajo peso al nacer. El SENASICA cuenta con la campaña nacional contra la brucelosis en los animales y tiene como objetivo lograr controlar y erradicar del territorio nacional la brucelosis en los bovinos, caprinos y ovinos en zonas de baja prevalencia. Para ello, realizan acciones estratégicas como el sacrificio de animales positivos, la vacunación de los hatos infectados, constatación de hatos y rebaños libres. En las zonas de mediana y alta prevalencia, la estrategia es la vacunación masiva.
Con estas acciones se contribuye a la reducción de la prevalencia en la zona de riesgo, donde se realizan actividades de diagnóstico y vacunación, lo que ayuda en la reducción de los casos nuevos de brucelosis humana. O sea, como les dije, si hay muchos animales contaminados, pues también va a haber mucha incidencia de brucelosis en humanos. Los animales positivos a cualquiera de las pruebas diagnósticas oficiales de brucelosis no deben ser comercializados ni movilizados a otro destino que no sea el sacrificio o unidades de producción controlada. En cuanto a la distribución en el país de lo que es la brucelosis animal, pues como les mencioné, el estado de California Sur está reconocido como libre de brucelosis. Y Sonora se encuentra libre de brucelosis, pero causada por especies lisas. O sea, no tenemos ni Brucella suis, ni melitensis, ni abortus. Y el 28.9% del territorio nacional está conocido como en fase de erradicación. En cuanto al diagnóstico, pues las pruebas se deben de hacer en laboratorios aprobados por la Secretaría, con muestras de suero sanguíneo, leche, líquidos corporales y muestras de tejidos, mediante pruebas inmunológicas, estudios bacteriológicos u otros autorizados por la Secretaría. Estas pruebas son la prueba de tarjeta, prueba de ribanol, prueba de fijación de complemento y prueba de anillo en leche. Anteriormente, hace ya bastantes años, estas pruebas también se realizaban en el laboratorio estatal, pero en la actualidad no se realizan. Y pues las vacunas, como mencioné, son muy importantes. Las vacunas existen para los animales, pero no existen para los humanos. Entonces, estas vacunas son un gran método de prevención en cuanto a la brucelosis en los animales. En las campañas se utilizan vacunas vivas, atenuadas y liofilizadas para prevenir la brucelosis en bovinos, caprinos y ovinos. La vacunación oficial para ganado debe ser realizada y supervisada por médicos veterinarios oficiales o aprobados. Y al aplicar cualquier vacuna para la prevención, el médico veterinario aprobado oficial debe extender una constancia de vacunación. Además, debe de instrumentar la identificación permanente del animal mediante el arete oficial u otro medio de identificación que la Secretaría determine. Y pues, ¿qué vamos a hacer en caso de encontrar algún animal con resultados positivos a las pruebas diagnósticas? De estos animales deben de ser aislados inmediatamente y sacrificados en un rastro autorizado por la Secretaría en el periodo de 3 a 10 días después de la comunicación de los resultados. En el caso de ovinos reactores a Brucella ovis, los animales deben de ser castrados bilateralmente, apartados del resto del hato y sacrificarse en un plazo no mayor a 90 días en un rastro autorizado por la Secretaría. Simultáneamente se debe realizar el procedimiento de limpieza y desinfección de instalaciones y el equipo en el predio. Cuando se detecten animales positivos y se dé cumplimiento a lo anterior, se realizará un muestreo del resto de los animales en un tiempo no menor de 60 días ni mayor a 90 después de realizar la prueba inicial y se reiniciará el proceso de constatación para hato libre. Se supone, bueno, no se supone, sí, hay una indemnización, ¿no? que se les da a las personas por el sacrificio de sus animales. Pues cabe aclarar, ¿no? que esta indemnización muchas veces no es lo mismo, no es equiparable con lo que pudieran ganar con su animalito vivo. Entonces, esto es lo que hace muy difícil llegar a las zonas, sobre todo rurales, en donde pues no permiten la entrada a veces de estas campañas, ¿no? Porque tienen miedo de perder pues todas sus posesiones, obviamente. Entonces, la Secretaría, con los gobiernos estatales, organizaciones de productores e industriales y otros sectores vinculados con la ganadería, mecanismos y acciones de financiamiento, hará mecanismos y acciones de financiamiento que permitan indemnizar a los propietarios del ganado reactor y que se sacrifique por motivo de brucelosis.
pues como les mencioné, ¿no? Que muchas veces no es equiparable pues la cantidad que les dan a lo que pueden haber ganado. Afecta mucho estos, pues más que nada los pequeños productores, ¿no? Porque también viven de hacer quesos o vender sus subproductos, y pues que les maten a los animalitos muchas veces no les alcanza pues para volver a comprar otro, o a lo mejor les alcanza para comprar otro, pero para que llegue a la madurez que ya tenía el que tenía, pues hay que invertirle mucho más dinero nuevamente. Y pues eso sería todo por mi parte. Pues muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Pues si no tienen preguntas, mis compañeros, pues vamos a dar pues terminación de la plática del día de hoy, y pues le vamos a dar entrega de su constancia química. Muchísimas gracias. Y pues hoy queremos agradecer pues con esta constancia dada por la Universidad de Sonora con la División de Ciencias Biológicas y de Salud del Departamento de Agricultura y Ganadería. Se le otorga la presenta de Química en Alimentos Silvia Margarita Siqueiros Lara por su participación como ponente con la conferencia de Brucelosis Humana, con duración de 1 hora durante la semana de conferencias virtuales Mujeres con Ciencia, que se realizó del 8 al 18 de marzo del 2021 en la plataforma Teams y estuvo dirigida a la comunidad estudiantil y académica de la Universidad de Sonora. Pues agradecemos mucho su participación y pues no sé si tenga algunas palabras. No, pues muchas gracias por la invitación, y pues espero que haya sido de su agrado y sobre todo informativa. Y pues si se dedican a la veterinaria o a alguna ocupación que esté relacionada con los animales, pues tenemos que protegernos, ¿no? Y enseñar también a las personas que van a estar trabajando con nosotros las medidas de prevención y pues el uso de equipo personal para evitar más contagios. Pues muchas gracias, y pues hoy damos por concluidas las pláticas del día de hoy. Los esperamos mañana con más pláticas, igual que la otra semana habrá más. Las pláticas de mañana pues son igual, de 4 a 5 y de 5 a 6. En caso de que tengan para acreditación de puntos culturales, les recuerda que tienen que ir a la lista que se encuentra en el chat. Y pues si no tienen algún otro pendiente, se les agradece mucho su participación, apoyo y por haber asistido. Muchas gracias.